Narrador, Rodrigo Ibarra. La Sierra de Sinaloa tiene dos caras, una de luz, con sus campos verdes de amapola y sus fogatas campesinas al anochecer, y otra que se esconde más arriba, más adentro, donde ni los cuervos se atreven a volar. Fue en esa parte donde, según un informante, operaba una comunidad religiosa con décadas de actividad clandestina. El dato llegó en un sobre sin remitente, en una hoja mecanografiada como si hubiera sido escrita en los años 80, la Iglesia del Verbo Puro sigue la lista. Nadie ha roto el pacto. Yo no creía en sectas. Creía en sicarios, en carteles, en corrupción. Pero eso me parecía demasiado místico, demasiado X-Files. Hasta que la lista de desaparecidos coincidió con nombres que nadie debía recordar. Individuos que habían huido de ciertas zonas rurales en los 90, un par de desertores de una antigua comunidad mormona que se instaló décadas atrás cerca de El Palmarito, más arriba de Cosalá. Mi superior me dijo que era un caso sin fondos. Que me olvidara. Así que tomé mi tiempo libre y me metí solo en la sierra, con una mochila, mi arma de reglamento y un cuaderno. La policía local no quería hablar, y uno de ellos, un viejo que me cruzó en la calle, me dijo algo al oído antes de desaparecer: si escuchas campanas, corre. No hay iglesia, pero hay campanas. El camino hacia la comunidad fue más difícil de lo esperado. No había rutas marcadas. Me llevó 3 días de caminata. Pasé por senderos donde los árboles parecían quemados desde dentro, como si algo los hubiera calcinado de adentro hacia afuera. Al tercer día encontré un campanario, pero sin iglesia. Una simple estructura de madera, sostenida por piedras apiladas, con una campana herrumbrosa que no parecía funcional. Me dio escalofríos. Esa noche dormí mal. Soñé con gritos. Soñé con niños. El amanecer me mostró la comunidad. Era un conjunto de casas de adobe y tablón, con techos metálicos y símbolos grabados en la madera, cruces sin figura, estrellas de 6 puntas incompletas, palabras en un dialecto que no reconocí. No había caminos ni coches. Parecía detenido en el tiempo. Nadie me detuvo al entrar. Me observaban en silencio, como si me esperaran. Rostros resecos por el sol, ojos sin pestañear. Mujeres vestidas de blanco, niños con túnicas, hombres con sombreros vaqueros pero sin armas a la vista. Un anciano con el rostro quemado se acercó. ¿Vienes por el verbo?, me preguntó. Vengo por respuestas. Entonces ya escuchaste algo, dijo, dándome la espalda y llevándome hacia una estructura central. La llamaban la Casa de la Voz. Allí, según contaban, Ezequiel Barrón había predicado durante décadas. Un predicador, polígamo, cruel, iluminado. Había muerto en la prisión de Hermosillo, pero no para ellos. Para sus seguidores, Ezequiel no había muerto, solo se había trasladado al plano eterno. Su palabra seguía siendo ley, transmitida a través de visiones, sueños y grabaciones. Sí, grabaciones. Me mostraron una vieja casetera. Cada viernes, según me dijeron, una nueva cinta aparecía junto a la campana. Siempre con su voz, siempre con instrucciones. Pude oír una. Decía: a los traidores se les quema la carne para que el alma se eleve. La sangre no mancha si es para el verbo. Recordad la lista. Queda uno. Esa noche, me alojaron en una pequeña cabaña. No había electricidad.
Me acosté en una cama de paja. No dormí. Oí a lo lejos un cántico. Luego, un disparo. Silencio. Después, campanas. Pero no había viento. A la mañana siguiente, una mujer me ofreció pan y agua. Me susurró al oído, el que sigue eres tú. Estás en la lista. No preguntes cómo. Me entregó un papel doblado, pero cuando quise abrirlo, ya se había ido. Lo abrí. Un solo nombre. El mío. Narrador, Rodrigo Ibarra. Quise irme al instante. Pero no pude. No porque alguien me detuviera, la comunidad parecía ignorarme, sino porque algo dentro de mí, tal vez por orgullo, por curiosidad o por puro terror disfrazado de valentía, me obligaba a quedarme. Me había metido en la madriguera. Ahora quería ver cuán hondo llegaba. Ese día hablé con un joven de unos 20 años. Se hacía llamar Isaías. Me dijo que había nacido en la comunidad. Nunca había salido. No conocía Mazatlán, no conocía la playa, ni internet, ni autos, ni celulares. El mundo allá afuera está muerto. Solo aquí hay carne viva. Aquí Dios nos ve, me dijo, mientras cortaba leña con una fuerza casi sobrenatural. ¿Y si quisieras salir? No quiero. El que sale se quema por dentro, respondió, señalando su pecho. El fuego empieza acá. Lo he visto. Por la tarde, me invitaron a una ceremonia. Me dijeron que era el aniversario del martirio de una de las esposas del primer profeta, Ezequiel Barrón. La llamaban la novia del Verbo. No me dieron más detalles, pero el ambiente cambió en cuanto el sol empezó a ocultarse. Las mujeres se vistieron con túnicas rojas, los hombres cubrieron sus rostros con pañuelos blancos. Comenzaron a encender cirios hechos de grasa animal. El canto era gutural, repetitivo, como un mantre ahogado. La ceremonia se llevó a cabo en un claro, al pie de un altar de piedra. Una niña fue llevada al centro. No tendría más de 12 años. Me levanté de inmediato, en estado de alerta. Pero Isaías me detuvo con suavidad y una mirada. Solo es la portadora de la llama. No será herida. La niña tomó una antorcha, la alzó y gritó una frase que hizo que el aire se congelara, que caiga la sangre sobre los nombres. Que la lista se cumpla. Que la deuda sea pagada. La multitud respondió al unísono, sangre limpia. Sangre viva. Sangre del Cordero. Fue entonces cuando trajeron a un hombre. Estaba amarrado, con los ojos vendados, semidesnudo. No lo reconocí de inmediato, pero luego lo vi, era Marcos del Real, un periodista independiente que había desaparecido en Culiacán el año anterior. Había escrito un artículo sobre sectas religiosas vinculadas al narco. Nadie lo había vuelto a ver. Hasta ahora. Intenté intervenir, pero Isaías me lo impidió con una amenaza dicha en voz baja: estás aquí como testigo. La sangre de este hombre te protege, por ahora. Si interfieres, serás parte del altar. No lo mataron ahí. Le cortaron un dedo. Luego otro. Lo obligaron a repetir frases. El verbo es la voz. El verbo es el fuego. El verbo es la sangre. Cada dedo, una frase. Era un castigo, no una ejecución. Lo estaban preparando, según dijeron.
lo iban a guardar. Al final de la ceremonia, lo llevaron a una cabaña alejada. Yo no dormí esa noche. Escuché llantos lejanos, gritos amortiguados. Al amanecer, me armé de valor y fui hasta la cabaña. Estaba vacía. Solo quedaba un rastro de sangre y una Biblia mormona escrita a mano, con anotaciones en rojo, símbolos incomprensibles y una palabra repetida decenas de veces: reconciliación. Al volver a mi alojamiento, encontré una grabadora encendida. Era una nueva cinta del profeta muerto, Ezequiel Barrón. Su voz seguía sonando firme, como si nunca se hubiese apagado. El infiltrado está aquí. Su alma es negra, pero aún puede salvarse. Debe ver lo que vio Moisés. Debe sangrar, aunque sea un poco. Nadie ve al Cordero sin mancharse. Sentí una punzada en la palma de mi mano. Al abrirla, tenía un pequeño corte, como hecho con aguja. No recordaba habérmelo hecho. Y sangraba. Sangraba mucho para un corte tan pequeño. Esa noche, supe que no estaba observando la secta. La secta me observaba a mí. Y que la lista no era simbólica. Era real. Narrador: Rodrigo Ibarra. Desperté al borde del delirio. Tenía fiebre. La palma seguía abierta, el corte supuraba. Había moscas pequeñas orbitando la herida como satélites. Intenté huir ese mismo día. Salí a pie, siguiendo la brecha de tierra por la que había entrado, pero no llegué muy lejos. A los pocos kilómetros, una camioneta me cerró el paso. De ella bajó un hombre que no vestía túnicas ni llevaba la mirada perdida. Iba con ropa militar, botas negras, gafas oscuras. El tipo no se presentó, pero lo reconocí por fotos. Era Elías, el tambor Nájera, jefe de plaza del cartel en esa región. Tenía fama de matar con métodos poco convencionales. Rituales, decían. Magia negra. Incluso antes de esta historia, su nombre circulaba en círculos policiales como una sombra maldita. Rodrigo Ibarra. Te estábamos esperando, dijo, sonriendo como si me conociera de toda la vida. Yo no contesté. Solo retrocedí un paso. El Cordero habló de ti, añadió. Dijo que eras necesario para el juicio. Tú escribes lo que ves, ¿no? Pues vas a ver lo que no puede ser visto. Y lo vas a escribir con sangre. Me esposó y me llevaron hasta una propiedad en ruinas a las afueras del Espinal. Era un antiguo rastro de cerdos reconvertido. Había ganchos oxidados, una fosa séptica tapada con tablas y barriles marcados con cruces invertidas. Allí conocí a la mano ejecutora del culto, un hombre silencioso llamado Salatiel, cuya cara estaba cubierta por una máscara hecha con la piel de un burro despellejado. Me encerraron durante 2 días. No me golpearon, pero sí me mostraron cosas. Vídeos. Fotos. Confesiones grabadas. La secta no solo ejecutaba la expiación. También hacía ofrendas de limpieza para los narcos locales, delatores, sicarios traidores, desertores. Lo hacían a cambio de armas, vehículos, protección. No eran 2 grupos aliados. Eran una sola maquinaria, 2 engranes de la misma bestia. Vi a un hombre quemado vivo en un ritual donde los niños del culto cantaban mientras lo rodeaban. Lo llamaban el cerdo del juicio. Otro, amarrado a un poste,
fue obligado a confesar sus pecados mientras lo iban desollando poco a poco. El tambor grababa todo. Decía que los vídeos eran material de fe. Lo más perturbador fue ver los rostros de algunos agentes de la Guardia Nacional en las grabaciones, participando o al menos tolerando todo. Algunos incluso ofrecían cuerpos. Donaciones del sistema, los llamaban. Al tercer día me soltaron. Nadie explicó por qué. Solo me dejaron cerca de mi hospedaje, con una advertencia: tienes hasta el eclipse para decidir, dijo Salatiel con voz rasposa. O escribes con nosotros, o escribes para nosotros. No entendí qué significaba exactamente. Pero al volver, encontré mi computadora abierta. Alguien había modificado mis notas. Había un nuevo archivo, el libro de los mirones. Lo abrí. Era un texto extenso, lleno de metáforas, visiones y un listado de nombres. El mío estaba subrayado en rojo. Y debajo, uno nuevo, María Fernanda Ibarra. Mi hermana. Vive en Guadalajara. Nada tiene que ver con esto. Volví a Isaías en busca de respuestas. Esta vez me miró distinto, con lástima. Nadie se va sin pagar. El verbo no olvida. ¿Crees que viniste aquí solo por curiosidad? Tú fuiste llamado, Rodrigo. Tú sangraste. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ya no era un testigo. Me habían convertido en parte del rito. En pieza. En tinta. Y entonces recordé, el eclipse sería en 3 días. Una coincidencia astronómica que en el culto llamaban la herida del cielo. Según sus escrituras, era el momento en que los nombres nuevos podían ser inscritos, o borrados. Pero para que uno fuera borrado, otro debía ocupar su lugar. Y entendí lo peor: si no hacía algo, mi hermana ocuparía el mío. Las horas antes del eclipse fueron como un cuchillo que no se decide a cortar. Llamé a mi hermana. No respondió. Llamé a su pareja, a su trabajo. Nadie sabía de ella desde la noche anterior. Me asomé al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos inflamados, el rostro cenizo. ¿Cuántos días llevaba sin dormir? Tomé una decisión que no pensé 2 veces: infiltrarme en el complejo durante la ceremonia final. Isaías me había contado que cada eclipse, el Cordero aparecía en carne. No como una aparición espiritual, no. Hablaba de un cuerpo real. Pero, ¿no había muerto en 1985? La ceremonia tendría lugar en un sitio llamado la Cuenca del Silencio, al pie de una serranía donde no llega señal, donde ni los cuervos sobrevuelan. A medianoche, partí armado con una cámara, una navaja oxidada y un bidón de gasolina. Planeaba grabar todo, prenderle fuego al altar y escapar con pruebas. Pero no contaba con que ya me esperaban. Al llegar, una multitud de fieles me recibió en completo silencio. Todos vestían túnicas negras con el símbolo del cordero bordado en rojo, un cordero degollado que aún camina. Isaías estaba allí, junto a Salatiel. Y en lo alto del altar de piedra, una figura que no podía ser humana. Era un hombre alto, con la piel apergaminada, como si hubiera sido desenterrado. Sus ojos estaban cosidos con alambre, y aún así, parecía ver. Su boca no se movía al hablar, pero todos lo escuchaban. Su voz se filtraba en la mente, como una jaqueca en oración. Rodrigo. Hijo del testamento.
engendro del voto de sangre, heredero del legado. Has vuelto. Me arrastraron al altar. No me resistí. En ese momento, todo dentro de mí gritaba que esto ya había ocurrido. Que no era la primera vez que estaba allí. Me sostuvieron entre Salatiel e Isaías, mientras el cordero, o eso que quedaba de él, se inclinaba hacia mi oído y me susurraba: no viniste a detener nada. Viniste a tomar tu lugar. Me abrieron la palma de nuevo. Esta vez, no dolió. La herida anterior había cicatrizado con una costra negra. El cordero la raspó con sus uñas podridas y bebió de ella. Todos aplaudieron en silencio. Y entonces trajeron a María Fernanda. Vestía ropa de hospital, aún aturdida. Lloraba. Me miró, confundida. No entendía nada. Tampoco tenía por qué entender. Yo sí. Lo comprendí todo en un instante nauseabundo y cruel. Una vida por otra, dijo Salatiel. Como dicta el verbo. Era eso, suplantar. Solo podía salir si alguien más tomaba mi lugar. Y no sería cualquiera. Tenía que ser sangre directa. El linaje Leví se preserva en la carne. Y yo era hijo del último bastardo oculto del Cordero. Mi padre, que siempre fue ausente, había estado oculto, dentro. El eclipse comenzó. La tierra se oscureció como si el sol hubiera sido tragado por una boca sin fondo. Todos comenzaron a cantar en un idioma que sonaba como niños llorando al revés. Y entre los cánticos, el cuchillo ritual descendió hacia ella. Yo no lo permití. Grité. Me solté. Golpeé a Isaías. Le quité el cuchillo a Salatiel. Agarré a mi hermana. Corrimos. El cordero gritó, no con voz, sino con pensamiento. Sangraban las piedras, los árboles ardían sin fuego. El mundo parecía romperse. Corrimos hasta lo profundo del bosque. Y entonces, justo cuando creíamos haber escapado, nos detuvimos. María Fernanda jadeaba. Me miró. Sonrió. Ya no es tu lugar, hermano. Su voz no era su voz. Sus ojos eran completamente negros. Detrás de ella, en las sombras, las figuras del culto nos seguían, caminando sin prisa, con la seguridad de quien nunca ha perdido. Y entendí. Nunca hubo escape. Yo no había escapado del culto. El culto había escapado conmigo. Grabación recuperada en la Sierra Norte de Sinaloa, fecha estimada, 3 días después del eclipse, sonido de viento. Un zumbido constante. La respiración de alguien agitada. Rodrigo, susurrando, entrecortado: si alguien escucha esto, no intenten entenderlo. No intenten detenerlo. No vengan. Dios ya no vive aquí. Solo queda lo que vino después. Silencio. Luego, un leve crujir de ramas. Tuve que hacerlo. No fue traición. Fue destino. Todo lo que dijeron era cierto. El linaje, el sacrificio. El cordero nunca murió. Solo mudó su carne. Yo lo vi. Vi su cuerpo, y vi cómo lo devoraban. No con hambre, sino con fe. Lo hicieron para que viva en nosotros. En mí. Respira más fuerte. Se oyen pasos.
María Fernanda, ya no está. O tal vez sí, pero distinta. Habla en sueños. Habla con otros. A veces con mi voz. Nos movemos de noche. Ellos me siguen. No porque me teman, sino porque soy su señal. Como la luna cuando sangra. Como el cordero cuando tiembla. Como el niño cuando nace con los ojos blancos. Se oye un leve murmullo en segundo plano. Voces que repiten frases indescifrables. No tengo más pasado. Solo un futuro que ya fue escrito, en huesos y sangre, debajo de la sierra. Lo llaman el libro de la carne. Lo escribieron con los desollados. Y cada página se pega a la piel cuando lo lees. Una pausa larga. Yo no quería esto. Pero ya no hay voluntad. Solo voz. Ya no soy Rodrigo. Un silencio. Luego, un susurro. Soy el eco del cordero. Fin de la grabación. Documento anexo, transcripción del expediente P-347, rescatado por autoridades locales en un operativo fallido contra una supuesta célula criminal religiosa en los límites de la Sierra Sinaloense. El lugar estaba vacío. No había cadáveres, ni armas, ni rastro del culto. Solo encontramos piedras cubiertas de escritura incomprensible y marcas de sangre seca. Una cámara rota, enterrada junto a una túnica negra con el símbolo de un cordero decapitado. Antes de que evacuáramos la zona, uno de los agentes dijo escuchar el balido de un animal en medio del viento. Ningún cordero debería sobrevivir ahí arriba. Y sin embargo, algo se acercaba caminando en dos patas.